Hola, ¿qué tal, señoras, señores? Un saludo y muy buenos días al comienzo de este Jerez al Día. No sé si lo han notado, pero es una jornada en la que todo se tiñe de violeta. Estamos en 8 de marzo, es el Día Internacional de la Mujer, que también, por supuesto, va a marcar este espacio televisivo. Una jornada en la que, eso sí, vamos a hablar en principio del brandy de Jerez. Ahí lo tienen, porque estamos a las puertas de la Semana del Brandy de Jerez, Brandy Noble 2023, que se va a celebrar del 17 al 26 de marzo, con showrooms, degustación de brandy y música en directo en los museos de la Atalaya. Además, habrá catas de brandy y una ruta gastronómica con más de 50 elaboraciones diferentes. Y atentos, porque tenemos mucha actividad en el Teatro Villamarta, no solo con el Festival de Jerez, sino próximamente con un concierto de bandas sonoras. Seguro que va a ser una cita muy atractiva. Como digo, el coro del Teatro Villamarta, la Escuela Coral de Jerez, el coro joven del Teatro Villamarta y el coro infantil presentan este concierto de bandas sonoras con la presencia de los pianistas Juan José Sevilla, María Bocardo y la dirección musical de José Miguel Román. El próximo viernes 17 de marzo, como no en el Villamarta, a partir de las 8 de la tarde. Y también hoy vamos a hablarles de una exposición con un título curioso, De, para, por, siempre. Todo ello separado por comas, porque se trata de la exposición que tiene lugar en la sala Pescadería Vieja, que reúne en su espacio la obra de hasta 8 artistas, con la participación de Emilio Luis Fernández, José Manuel Paredes, Alejandro del Valle, Luisa Porras, Manuel Bru, Miguel Parra, José Luis Lozano e Iván Izquierdo. Hemos estado allí, en la sala Pescadería Vieja, y enseguida van a ver todas estas obras. Y en un día como el de hoy vamos a contarles que mañana tenemos una interesantísima conferencia en el Ontoria Garden, a cargo de Jesús Narciso Núñez Calvo, coronel de la Guardia Civil y doctor en Historia Contemporánea, que va a ofrecer una conferencia en torno a la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública. Además, bueno, yo creo que no necesita presentación después de esto, porque tenemos al propio coronel hoy en nuestro set de Jerez al Día. Coronel, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Bien, la verdad que bien. Un día, a ver, yo he empezado diciendo que es el Día Internacional de la Mujer, que todo se tiñe de violeta, además son multitud de actos que tenemos a lo largo de la jornada, y antes de hablar de la conferencia, antes de hablar incluso de un libro que tenemos aquí magnífico, La historia de la bandera de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, enseguida usted se va para la UCA, porque vamos a hablar precisamente de eso, de la mujer, ¿no? Efectivamente, hoy en la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos de la Universidad de Cádiz, en el campus de Jerez de la Frontera, tenemos una jornada en la cual dedicada a la mujer y la Guardia Civil, donde 3 mujeres guardias civiles, una comandante, que es piloto de helicópteros y jefe de la unidad de helicópteros de Andalucía, una capitán, que es profesora de la Escuela del Servicio Marítimo en Cádiz, y una guardia civil que es precisamente está en la oficina de prensa de la Comandancia de la Guardia Civil, van a hablar de su trabajo, de sus actividades y del papel de la mujer en la Guardia Civil y en las especialidades. Ajá. Bueno, con lo cual yo le agradezco especialmente que nos haya hecho un hueco, porque sé que tiene una mañana muy ajetreada y encima mañana esta conferencia. Pero permítame que comience hablando de ese papel de la mujer. Me habla de una oficial superior, una comandante. Una comandante. Es decir, no estamos hablando de esos principios donde se empezaba a integrar la mujer, ¿no? Que entraban en la academia y tal. Estamos hablando de que ya incluso ocupan cargos específicos. Sí, bueno, ahora mismo tenemos ya mujeres, tenemos varias mujeres que son tenientes coroneles, y tenemos además 2 mujeres que están al frente de comandancias de provincias, concretamente en la provincia de Teruel tenemos a la teniente coronel Silvia Gil, que la semana pasada ha estado formando parte en la Universidad Complutense del tribunal de su tesis doctoral, que ha hecho una tesis doctoral que se llama Políticas de Igualdad sobre la mujer en la Guardia Civil. Y ha sido, bueno, pues ya
galardonada con la calificación de sobresaliente en su tesis doctoral. Y luego tenemos otra mujer, que es Cristina, que está mandando la comandancia de la Guardia Civil de Guadalajara. Con lo cual quiere decir que tenemos mujeres ya ocupando puestos de responsabilidad importantes en la Guardia Civil, y además seguirá así. Claro, a ver, estamos hablando de mujeres con mando en plaza, que yo supongo que en sus comienzos en el cuerpo de la Benemérita esto era impensable. Lo digo porque, claro, en un día como hoy, ¿no?, en el que se reivindica desde todos los estratos sociales el papel de la mujer, como Día Internacional de la Mujer que es, hablar de esto creo que es lo más significativo, además partiendo de una figura de un oficial superior como es usted, ¿no? Poniendo en relevancia eso, que son mujeres ya con mando en plaza. Cuando yo ingresé en la Guardia Civil hace 42 años ya, en 1981, efectivamente en aquella época no podía entrar la mujer en la Guardia Civil, ni en el Ejército, ni en las Fuerzas Armadas, ¿no? Tenían que pasar todavía más de 7 años para que empezaran a entrar las primeras mujeres en la Guardia Civil. Afortunadamente, hoy es una realidad. Todavía tenemos una tasa pequeña de encuadramiento de la mujer, estamos aproximadamente entre un 8 y un 9% frente a la plantilla de la Guardia Civil, pero hace falta que evidentemente tengamos muchas más mujeres en la Guardia Civil, porque es una parte importante y fundamental de la sociedad, y es que a la Guardia Civil le hacen falta mujeres. Yo me quedo con ese titular, ¿eh? Lo que acaba de facilitar usted es un titular. A la Guardia Civil le hacen falta mujeres. Totalmente, totalmente. Le podría preguntar porque estamos hablando de un cuerpo civil, pero por otra parte es militar, ¿no? No, es un cuerpo militar. Es un cuerpo militar, claro, que pertenece y depende del Ministerio de Defensa para las misiones militares, y lo que pasa es que nuestras funciones diarias son prácticamente de carácter policial y estamos encuadrados o dependiendo del Ministerio del Interior. Igual que para otras funciones tenemos relación con el Ministerio de Hacienda en materia de resguardo fiscal, e incluso también, bueno, pues trabajamos con el Ministerio de Medio Ambiente, con el Ministerio de Justicia. Es decir, es un cuerpo, es un modelo de policía integral. Precisamente en la conferencia de mañana vamos a hablar de esa semilla, por qué nace la Guardia Civil y por qué en el transcurso ya de camino ya de 200 años, la Guardia Civil se ha convertido en un modelo de policía integral que en otros países, ni de la Unión Europea, ni del marco occidental, Estados Unidos, Canadá, etcétera, existe. Es un modelo de policía integral que no lo hay en ningún otro país del mundo. Claro, porque cuando alguien piensa en los antepasados, ¿no?, en generaciones no muy de antaño, claro, hay determinados estigmas, ¿no?, determinadas idealizaciones que no se atienden a la realidad, ¿no? Porque cuando hablamos de la Guardia Civil, sobre todo, me quedo con este título, la creación de la Guardia Civil en el reinado de Isabel II como nuevo modelo de seguridad pública. ¿De qué estamos hablando, coronel? Estamos hablando, primero, hay que hacer un viaje en el tiempo. Hay que retroceder 180 años prácticamente en el tiempo, y tenemos que ver cómo era la España de aquella época, ¿no? Incluso esta provincia, cómo era esta provincia hace 180 años. Principios del siglo XIX. Principios del siglo XIX. Nace en la década, en 1844 es cuando se crea la Guardia Civil. Pero ese recorrido que hay hemos tenido nuestra terrible guerra de la llamada la independencia contra el invasor francés. Hemos tenido el inicio de la emancipación de los territorios españoles en ultramar, en Hispanoamérica, que también fue un periodo de conflicto, de guerra. Hemos pasado la primera guerra carlista, de las 3 que tuvimos la desgracia de padecer en el siglo XIX, y estamos en una España eminentemente rural. Hoy día la sociedad española es sociedad urbana, pero en aquella época tenemos una sociedad donde más del 85% de la población española vivía en el campo, en poblaciones pequeñas, y con una tasa de analfabetismo de más del 80%. No tiene nada que ver, afortunadamente, con la sociedad actual. Y entonces España tenía 2 problemas muy, muy graves, que eran los que más lastraban el desarrollo económico, social de España. Uno era el tema del contrabando, que era tremendo el problema que había del contrabando, porque si entraban mercancías del extranjero en el interior de España sin pagar impuestos, el Tesoro Público no tenía para poder recaudar. Y segundo, un problema que afectaba muchísimo, y aquí en esta provincia también lo padeció mucho, que era el problema del bandolerismo. Al haber muchos asaltos, muchos robos, muchos atracos,
por los caminos, porque no había carreteras, eran caminos, que había entonces para unir una población con la otra. ¿Qué ocurre? Cuando no hay seguridad, no hay movimiento de mercancías, no hay libertad de movimiento de las personas, y entonces los países no crecen, no desarrollan y no son más prósperos. Hacía falta imponer una institución de seguridad pública que no existía, porque en aquella época en España no había todavía ninguna institución de seguridad pública que estuviera presente en todos y cada uno de los pueblos de España. Bueno, yo supongo que los espectadores ya se habrán dado cuenta que además de coronel de la Guardia Civil, nuestro invitado es doctor en Historia Contemporánea, porque supongo que esos legajos, ¿no?, que usted habrá buscado para documentarse serán fascinantes, ¿no?, de cómo era la historia de aquella España rural de principios del siglo XIX. Usted se habrá encontrado documentación donde habrá cosas extrañísimas, ¿no?, que ahora pueden parecer anecdóticas, pero que formaban parte de la idiosincrasia de aquella España del siglo XIX, ¿no? Bueno, efectivamente, aquel que es historiador, que ha estudiado historia, pero sobre todo que ha investigado, porque lo más importante de la historia es investigar, acceder a las fuentes principales, a las fuentes primarias, y eso se suelen conservar normalmente en los archivos, en esos legajos, en esa parte documental que hay allí. Y luego también es curioso, pero una parte importante de España todavía sigue estando en algunos domicilios particulares que han ido heredando de aquellos protagonistas de la historia, con lo cual los investigadores, los historiadores, no solamente accedemos a los fondos públicos de archivos, que Jerez tiene un archivo, por cierto, magnífico, interesantísimo, sino que también a los archivos particulares, que también tienen grandes riquezas. Vale. Coronel, ¿qué debemos conocer de la Guardia Civil? Pues yo decía que hay demasiado run run o demasiada leyenda oscura o leyendas urbanas que se dicen, ¿no?, estigmas que ha tenido siempre la Guardia Civil, ¿no? Yo comentaba un poco además con los representantes de Rotary que estuvieron aquí la semana pasada precisamente hablando de la conferencia que usted va a ofrecer mañana, y yo decía, bueno, es que hay una idealización de aquella España oscura, ¿no?, con la Guardia Civil, los ponchos, los Mauser apareciendo por los caminos y ese respeto y esas cosas. ¿Eso era así realmente? Bien, vamos a ver, primero hay que ponerse un poco en contexto. Más que los ponchos son las capas. O las capas. Las capas ahí. Yo voy a contar una anécdota que me ocurrió cuando fui invitado a dar una conferencia en Barcelona, en el Colegio de Abogados de Barcelona, que fue el escenario donde se realizó. Y entonces eran las jornadas, era un seminario, y yo actuaba después de un descanso largo que había, y la ponente anterior, o la coordinadora anterior, que había habido de las conferencias anteriores, decía, bueno, ahora nos va a hablar un señor que es de la Guardia Civil, que, bueno, a ver qué miedo, porque a ver qué nos va a contar, porque yo cuando era pequeña, mis padres me decían cuando no me comía la cena, que iba a venir la Guardia Civil por la noche y se me iba a llevar. Yo tenía mucho miedo. Usted me está bromeando. Así le presentó. No, eso fue antes de llegar yo. O sea, que lo soltó así, no tal cual. Fue cuando terminó las conferencias anteriores, había un descanso de 40 minutos y luego yo ya era el que iba a dar la conferencia siguiente. Claro, yo había estado al principio de las jornadas, entonces cuando llegué yo, con la cara un poco de estupor de esta señora, ¿qué ha dicho, y tal, yo digo, mire, lo primero digo, lamento muchísimo de verdad que sus padres le crearan ese trauma infantil, que veo que con los años ha continuado con ello, pero la Guardia Civil es precisamente instrumento del Estado en una sociedad de derecho para velar precisamente por los derechos del ciudadano. Es cierto que ha habido épocas, la Guardia Civil es reflejo de la sociedad en que cada momento viene a ser. La Guardia Civil es un cuerpo que nació cuando todavía Isabel II era una niña, no había cumplido prácticamente los 14 años de edad, que fue una reina niña realmente, con toda la carga que eso puede suponer sobre una menor de esa edad, ¿no? Y luego pues vive a lo largo de 2 guerras civiles que hay carlistas, vive un proceso de todo lo que fue España, siglo XIX, principios del siglo XX, las campañas de Marruecos, el tema de la guerra, la República Española. Anteriormente había estado en una primera república. El papel de la Segunda República, la Guardia Civil, es importantísimo, que muchas veces se obvia. Y tenemos la guerra civil, que fue terrible, como fue para todos los españoles, también lo fue para la Guardia Civil, quedó en 2. Y luego tuvimos, evidentemente, el periodo franquista, que es nuevamente lo que siempre se utiliza, o un poco la memoria histórica, ¿no?, de la leyenda negra. Pero claro, la Guardia Civil es cuerpo de seguridad del Estado. Entonces va respaldando en cada momento la institución de Estado
¿Qué hay en cada momento? Cuando hubo la Primera República, estuvo al servicio de la Primera República, cuando estuvo en la época del general Espartero, que era cuando todavía se había marchado tras la Revolución de la Gloriosa en 1868, Isabel II, no hay todavía rey ninguno y entonces el regente es el general Espartero, está la Guardia Civil. Cuando llega la Restauración con Alfonso XII, con Alfonso XIII, cuando tenemos la Segunda República, la Guardia Civil es, yo siempre recuerdo en las memorias hay de Maura, cuando ellos comprueban que la Segunda República ha triunfado, cuando en la Puerta del Sol se abren las puertas y precisamente el capitán de la Guardia Civil con el piquete le presenta armas y le da novedades, ¿no? Entonces en sus memorias dice, la Guardia Civil, precisamente, la República ha triunfado, ha ganado porque ya el poder de seguridad del Estado está al servicio de la República. Luego tenemos la Guerra Civil, que fue una desgracia tremenda, que también la Guardia Civil se divide en dos, en una zona y en otra zona, y luego viene, pues después de la Guerra Civil, gana el bando franquista y la Guardia Civil siguiendo esta institución. Y eso hubiera ocurrido porque todos los estados, como también en la transición democrática y hoy día en el periodo con el gobierno, con el reinado de Juan Carlos I y actualmente con el reinado de Felipe VI. La Guardia Civil es un cuerpo de seguridad del Estado que está al servicio de la legalidad vigente en cada momento. Y eso ocurre en cualquier Estado, en cualquier nación, porque todo Estado necesita un cuerpo o unos cuerpos de seguridad que velen por el orden, la ley, la seguridad de sus ciudadanos. Me quedo con esa frase que yo creo que también es rotunda y bastante concluyente, ¿no? Que la Guardia Civil es un poco el reflejo, después de esos 180 años de historia, del gobierno, de la persona y la sociedad, y de la sociedad en general. Claro, que hay. Por lo tanto, difícilmente se puede aquí estigmatizar. Pero ¿cómo era la Guardia Civil al principio? ¿Por qué se crea? Me decía esa España rural, esa España profunda, ¿no? El problema del bandolerismo, el problema del contrabando. Pero a partir de ahí, ¿en qué se convierte? ¿Cómo llega la Guardia Civil? Bien, primero vamos a hacer una foto fija de lo que sería el año 1840 en España. Y también adaptado también aquí a la provincia de Cádiz, aquí a la campiña de Jerez. ¿Era muy diferente por lo que usted ha investigado? Primero, no había ningún cuerpo de seguridad pública de ámbito nacional que estuviera desplegado en los pueblos de España y las pocas ciudades que había, que velara por el orden y la ley. Lo que había era cada ayuntamiento, las diputaciones, con dinero propio, sostenían grupos de personas armadas que velaban por lo que era un poco el orden. Aquí en Andalucía teníamos las famosas compañías de escopeteros y luego los ayuntamientos pagaban a unas cuantas personas por velar un poco el orden. Y luego estaba siempre el ejército, que era el auxilio que tenían precisamente cuando había problemas graves de orden público o de lo que hoy llamamos seguridad ciudadana. Claro, ¿qué era lo que ocurría? Que en 1844, si nos vamos a un 31 de diciembre de 1843, el ministro de la Guerra le escribe al ministro de la Gobernación, hoy sería del Interior, diciendo, mire usted, el ejército no puede continuar desplegado por todos los caminos de España en pequeños destacamentos porque eso afecta a la disciplina y al adiestramiento de las fuerzas militares, que su misión es otra, que es defender España, la guerra y no estar persiguiendo a delincuentes por los caminos o evitando que estén allí. Con lo cual usted debe crear un cuerpo que garantice esa seguridad en los caminos de España y en las ciudades. Incido en lo de los caminos porque es importante. Si no, en aquella época, hoy tenemos una feria de Jerez maravillosa. Diversión, alegría, música, cante, baile, pero es que esa feria es heredera de las antiguas ferias de ganado que había. Esas ferias que tenemos ahora tan buenas eran. ¿Y por qué había esas ferias de ganado o de productos alimentarios, etcétera? Porque la gente lo que fabricaba, o lo que tenía, o lo que cultivaba, o lo que cosechaba, lo tenía que vender luego de alguna forma para ello. Entonces, la gente de los pueblos alrededor iban a esa feria a comprar. ¿Qué ocurría? Que todos los que iban a esa feria o llevaban dinero para comprar o a la vuelta tenían el dinero de lo que habían vendido, que eran productos, víctimas fáciles de los salteadores de caminos, de las partidas de bandoleros allí. Y eso era lo que había que garantizar la seguridad, porque si no hay prosperidad económica, un país no crece, no se desarrolla, no hay riqueza,
no hay precisamente una evolución económica, social importante, que era lo que a España le estaba faltando. Y por eso se decide crear precisamente por primera vez un cuerpo. Pues hubo muchos intentos anteriores, pero fueron fracasando las peleas políticas, la falta económica presupuestaria, y por primera vez se decide apoyar un proyecto que es el de la Guardia Civil, que es el cuerpo que realmente cuaja y empieza a desplegarse y desarrollarse. Es que le estoy escuchando y recuerdo aquellas viejas historias de los templarios. Es decir, el origen de la Guardia Civil era un poco acompañar al peregrino en el camino, es decir, velar, salvaguardar la seguridad de esas personas. Pues claro, yo me imagino en esos caminos perdidos, en esos carriles, que la gente estaba absolutamente indefensa si no hubiese sido por la Guardia Civil. Es decir, es que no se hubieran podido crear en sí las ferias. Sería imposible. Bueno, total y absolutamente. Por ejemplo, voy a poner un caso aquí. Desde Jerez hasta San Roque había un camino, que es lo que ahora mismo sería más o menos lo que conocemos por la autovía de Jerez, Los Barrios, ¿no? Que pasaba por Alcalá de los Gazules y ya pasando por el centro, donde, claro, en aquella época tener un caballo o pagarse un billete en la diligencia era una cosa de ricos. Era muy habitual que jerezanos tuvieran que ir andando, iban andando a los pueblos más cercanos. Claro, eso no se hace en 1 hora, ni en 3 horas, ni en 4 horas. E incluso había veces que había, precisamente, bueno, se tardaba hasta incluso un día en poder recorrerlo, ¿no? Pues la creación de los primeros puestos de la Guardia Civil a pie de esos caminos sirvió para ayudar muchísimo a personas. De hecho, si nosotros vamos a las hemerotecas de los periódicos del siglo XIX, veremos precisamente muchísimos casos, por eso el carácter benemérito de la Guardia Civil, de cómo guardias civiles, concretamente había un cuartel muy pequeño, que ahora mismo ya no existe, hace ya más de 100 años que no existe, que era en lo que era el puerto de Casas del Castaño, precisamente que está al límite entre Alcalá de los Gazules y Los Barrios, ¿no? Bueno, pues personas que venían desde Jerez, que venían andando y que por la noche la intemperie, el frío, cualquier problema, eran auxiliados por ese pequeño cuartel que había ahí de un cabo y 4 guardias civiles. Estamos hablando de mediados del siglo XIX, precisamente ahí, hicieron una labor impresionante. Lo que pasa, claro, que eso pues hoy día tenemos los medios de comunicación social, las redes sociales que difunden todo. En aquella época no había nada, pero afortunadamente sí ha quedado reflejado esos hechos beneméritos que hizo la Guardia Civil y que contribuyeron mucho a prestigiarla. Claro, yo lo que pienso es, por ejemplo, cuando hablamos, y bien por poner en contexto, la historia del origen de la Guardia Civil, el porqué, de dónde viene. Claro, si yo le pregunto a cualquiera de los espectadores, ¿qué piensa cuando ve un control de la Guardia Civil o de la Policía Nacional? ¿Vale? Por poner un ejemplo. Hay quien se siente mal o se siente incluso atemorizado. La cuestión es que es todo lo contrario. Es decir, están haciendo un bien. ¿No sucede eso con la historia? Es decir, cuando hablamos de la historia de los cuerpos de seguridad del Estado, Guardia Civil o Policía Nacional, en realidad lo que queda al final es como una sensación de amenaza, ¿no? Cuando es todo lo contrario, con todo lo bueno que han hecho a lo largo de la historia, ¿no? De décadas. Sí. Ahí, bueno, España tiene un déficit de conocimiento de historia. A eso voy. A pesar de que tenemos una historia impresionante, y hablo ya no de la Guardia Civil, sino del conjunto de la historia de España, España tiene una historia apasionante, que no la tiene ningún otro país, no la tiene ningún otro país. La historia de España es impresionante, es riquísima, por desgracia poco estudiada, poco conocida, poco difundida y mucho menos como se lo merece, ¿no? Respecto a ese miedo o temor que pueda haber, yo voy a acudir, nosotros tenemos un código deontológico que lo hizo el duque de Ahumada, nuestro fundador, que es de 1845, que es la cartilla del Guardia Civil. Allí hay un artículo que dice que el Guardia Civil no ha de ser temido más que de los malhechores y aquellas personas que tengan, bueno, incluso cuando ya absorbimos la parte fiscal, los enemigos del fisco. Es decir, las personas honradas, las personas honestas, cuando ven a la Guardia Civil, cuando ven un control de alcoholemia en la carretera, lo que tienen que ver con la agrupación de tráfico es que precisamente se está evitando que haya personas que estén bajo efecto de bebidas alcohólicas o de drogas actualmente, que conduciendo un vehículo puedan matar, puedan tener un accidente, puedan primero hacerse daño a ellos mismos con su vehículo y puedan ocasionar lesiones a otras personas que circulan el vehículo. Cuando ven un control de drogas en la carretera buscando, estamos en una zona donde la provincia de Cádiz es la principal provincia donde se aprende hachís, procedente del norte de África, precisamente lo que estamos es intentando aprender droga para evitar que llegue a nuestra juventud, a nuestra gente, con toda la depravación social
que lleva la droga. Y si vemos un control antiterrorista en la carretera, precisamente lo que estamos viendo es que estamos evitando que haya alguien que pueda cometer atentados contra la ciudadanía. Es decir, la Guardia Civil debe ser siempre garante y ejemplo de tranquilidad y sensación de tranquilidad para el ciudadano honrado. La persona que es honrada, que no tiene nada que temer, lo que tiene es que sentirse segura y resguardada por la presencia de la Guardia Civil. Sin duda alguna, ¿no? Yo creo que queda bien claro. A propósito, coronel, ¿tiene usted el tricornio encima de la mesa? Yo creo que me explique cuál es el origen de esta parte imprescindible de la vestimenta. Usted viene uniformado de gala. El tricornio ya no se utiliza a día de hoy, ¿no? Sí. A nivel de trabajo rutinario, pero sí el uniforme de gala sigue manteniendo el tricornio. ¿Cuál es el origen? Bueno, el uniforme que llevo es el de diario. Ah, es el de diario. Vale. De gala sería con la camisa blanca, guantes blancos, con decoraciones tamaño real y tal. Que a propósito, usted tiene una serie de condecoraciones que no quiero ni preguntarle porque creo que tendríamos que dedicarle otro programa, pero muy condecorado. Llevo 42 años en la Guardia Civil, he trabajado en muchos países, en muchos sitios, y esto simplemente es reflejo de la edad que tiene ya uno. O sea, que ha estado siempre en todos los sitios y lo bueno que ocupando hecho, responsabilidades. Sin duda alguna, pero de todas esas condecoraciones, me permite preguntarle cuál es de la que se siente especialmente orgulloso, la que dice: para mí es la más importante, aunque haya un día a día y aunque haya un trabajo de... Allí hay condecoraciones, no es que haya una que sea más importante, son cuestiones, digamos, emotivas, ¿no? Posiblemente para mí la más emotiva de todo ello, por lo que representa, fue la relativa a la Real Orden de Víctimas del Civil, de Víctimas de Terrorismo, de cuando estuve destinado en el País Vasco, en Guipúzcoa, y entonces tuvimos un atentado a la banda terrorista ETA, de la banda criminal ETA, y precisamente para mí no para mí, que resulté ileso de ese atentado, sino como recuerdo a todos esos compañeros de la Guardia Civil, a todas esas familias de guardias civiles que fueron víctimas de atentados del terrorismo criminal de ETA en aquella época de España, que afortunadamente ahora pues ya no hay, ¿no? O sea, son, digamos, sensaciones, valores sentimentales realmente que no lo hay. El otro, es el reconocimiento, simplemente, ya digo, son 42 años en la Guardia Civil, siempre ocupando puestos, digamos, de primera línea de responsabilidad, y luego, pues ya está, no tiene mayor mérito, ni me considero con mayor mérito que otras personas. Y yendo al tema del tricornio, igual que he dicho que la Guardia Civil es reflejo de la sociedad, nuestra vestimenta, nuestra uniformidad es reflejo de la época. Entonces, nosotros no empezamos, en 1844 no se empieza con tricornio. Ahí tenemos el primer plano del tricornio. Se empieza con el bicornio, que era la prenda uniformidad. Era un bicornio que era la prenda que había en aquella época, que era solamente de 2 puntas. Tricornio significa que hay 3 puntas. El sombrero, entonces, ese sombrero de 2 puntas, bicornio, que había ahí, que era mucho más alto, muy poco aerodinámico, desde luego. Hay que pensar lo que era eso, montar a caballo, correr con ello. Tenían, evidente, un barbuquejo alrededor de lo que era el cuello para sujetar precisamente esa prenda a cabeza. La moda de la ropa, de la vestimenta, va evolucionando y disminuye de altura el bicornio y va hacia una línea un poco más aerodinámica, que es el tricornio, una tercera punta que es en la parte de aquí adelante. Yo creo que lo del bicornio, creo que en el cartel, creo que se ve, ¿no? ¿Cómo sería el uniforme? En el cartel si ponemos, compañeros uniforme... de realización, el cartel de la conferencia de mañana, vamos a ver precisamente la fotografía donde se ve esos soldados o esos guardias civiles. Eran ya guardias civiles en aquella época, ¿no? Sí, no, eran guardias civiles. Ahí lo tenemos, ¿ves? Ahí se ve, ese es el bicornio. Ahí se ve exactamente, eso es el bicornio. Ahí se puede ver arriba el oficial que está allá a caballo. Claro, es que eso, el bicornio, si va rápido a caballo se te cae el sombrero. Y aparte que, pero es que la moda de la uniformidad cambia en esa época. O sea, va cambiando en los años siguientes, y entonces en las 2 décadas siguientes va evolucionando, pero no para la Guardia Civil, sino para el Ejército y para la sociedad. Incluso los paisanos también usan sombrero de 3 picos, es lo que llama el sombrero de 3 picos, ¿no? Bueno, que hasta hay danzas y músicas. Hay muchísimo de ello, ¿no? Y entonces ya, va evolucionando y ya se queda. El sombrero, además, esto, digamos, este es el sombrero, nosotros no llamamos tricornio, llamamos sombrero negro, que es el de diario, ¿no? Porque luego tenemos, cuando vamos
gran gala, que nosotros le llamamos ya de etiqueta, que es el uniforme azul antiguo, porque ahí hemos visto las imágenes que visten con uniforme azul. Ese uniforme lo seguimos manteniendo. Ah, sí. Pero lo mantenemos, se puede ver, por ejemplo, en algunos desfiles procesionales de Semana Santa o en algunos actos muy, muy especiales o singulares. Entonces, el uniforme del siglo XIX lo seguimos manteniendo porque la Guardia Civil vistió de azul hasta principios del siglo XX, con nuestra guerrera de 8 botones, etcétera. ¿Y el verde entonces, por curiosidad? ¿El verde por qué entonces? No, vamos a ver. Antes se ha hablado de que no había carreteras, había caminos. Ajá. Si uno tiene un coche azul marino, es muy bonito, pero cómo sufre el polvo que le viene encima, y limpiarlo y tal. Qué bueno. Pues fíjense, en una época donde se iba con el color azul marino, no había tintorerías, lavanderías, lavadoras ni nada, y nuestros guardias de uniforme azul por los caminos de España, que no estaban asfaltados ni empedrados, embarrados, de polvo. polvo. Pues todo el día con el cepillo a darle para arriba y para abajo. Entonces, a principios del siglo XIX, no es el mismo que el que tiene que trabajar en la ciudad, porque en la ciudad ese polvo no lo tiene, tendrá la suciedad, ¿no? Ajá. Y tuvieron entonces, fue una evolución que hubo de ese uniforme que empezó siendo un color verdoso, gris verdoso, hasta que hemos llegado al actual, para hacerle un color que fuera mucho más acorde a lo que era. Hoy día, evidentemente, ya no hay apenas polvo en los caminos, nuestra uniformidad, ya no vamos con la guerrera, no vamos con la corbata, vamos con uniformes ya adaptados, precisamente más funcionales, pero ha seguido quedando el color azul, el color verde, perdón. Coronel, que le voy a dejar marchar porque, a ver, son las 10:31 y sé que se va para la UCA volando, porque tiene esa conferencia en torno a Mujer y Guardia Civil y mañana le vamos a ver en el Ontoria Garden, bueno, pues con esta disertación. Por una buena causa. Ayudar a la asociación para enfermos de Alzheimer, que no lo he comentado. No olvidemos que es muy importante eso. Exacto, todo lo que se destine, bueno, salvo evidentemente los gastos que son para Rotary Club, el organizador van para AFA La Merced, la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Jerez. O sea que la causa, coronel, más noble no puede ser. Lo que pasa es que me quedo con, a ver, yo tengo tantas preguntas que hacerle, sobre todo, a ver, me ha dicho usted que ha sobrevivido a un atentado. Sí, pero no, eso por desgracia no es ningún mérito, porque ¿Cómo que no es ningún mérito? No, porque fueron no muchos miles de guardias civiles y sus familias es que, claro, en las casas cuarteles que han sido víctimas de la banda terrorista ETA. No es ningún... El privilegio es poder hablar y poder contar las cosas, porque por desgracia más de 200 guardias civiles y unos cuantos familiares no pueden contarlo, por desgracia. Cuando ponemos en valor todo lo que ha hecho la Guardia Civil, parte de ellos son los militares, policías y guardias civiles que han sufrido esta lacra del terrorismo durante tanto tiempo, cientos, miles de víctimas y en fin, bueno, que sería para otro programa. A propósito, historia de la bandera de la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz, escrita por nuestro invitado, Jesús Narciso Núñez Calvo. Aquí lo tienen. ¿De qué habla este libro? Ya sí, bueno, de verdad que le dejo marchar. Es un libro editado por la Diputación Provincial de Cádiz y es un libro que, aprovechando la percha de las diferentes banderas que ha tenido la Comandancia de la Guardia Civil, la primera fue con la Segunda República, que fue entregada precisamente por la Diputación en la Plaza de España. Es la historia de la Guardia Civil en la provincia de Cádiz, Jerez incluido, desde 1844 hasta la actualidad. Pues ahí tenemos el primer plano del libro, que nos quedamos y sin duda alguna será también fantástico sumergirnos en la historia. Qué importante conocer la historia para entender lo que es en la actualidad un cuerpo, en este caso como la bandera o la Guardia Civil, ¿no? Y para no cometer los errores. Lecciones aprendidas. Sin duda alguna. ¿Aprendemos? ¿Vivimos en una sociedad que aprende de sus errores, coronel? Por desgracia no siempre. Uf, yo creo que no, ¿eh? Por desgracia no siempre. Qué diplomático es usted, coronel. Por desgracia no siempre. Bueno, pues ha sido un auténtico placer, lo dicho, que se va para la UCA y mañana le tenemos en el Ontoria Garden. Coronel Jesús Narciso Núñez Calvo, además doctor en Historia. Un verdadero placer. Y bueno, cuando quiera tiene aquí su casa para hablarnos de estos capítulos que, insisto, son imprescindibles para conocer el cuerpo. Pues muchas gracias y en Jerez me siento como en mi casa por las vinculaciones que ha tenido mi familia siempre con Jerez de la Frontera. Muchas gracias. Incluso un bisabuelo suyo, ¿no?, que tan presente en el Villamarta, el Teatro Villamarta, en sus orígenes. Sí, fue el constructor del Teatro Villamarta. O sea, su bisabuelo constructor. Mi bisabuelo fue el constructor del Teatro Villamarta. Lo dicho, me quedo con ganas de seguir hablando con usted, pero lo tengo que dejar marchar. Muchísimas gracias. A propósito, vamos con el Festival de Jerez, un fragmento de la actuación de Villaescusa y José Manuel El Oruca.
Mandamos a los egipcianos que andan vagando por nuestro reino y sentido, que vivan por oficios que sean conocidos, con tomen vivienda de señor, a quien sirva y si fueren hallados, si fueren hallados, o tomados sin oficio, o sin señores, que den a cada uno 100 azotes por la primera vez y lo destierren perpetuamente de estos reinos, y por segunda vez que le corté la oreja y estén en la cadena y lo tomen a desterrar como dicho es. Y lo otra creación de Niño de Albacete, con melodía del maestro Pepe Marchena y letra del rey Fernando VI el Justo, en memoria a la gran redada de 1749. Historia de España,